Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con esto. Ahora lo que nos toca ver son las infracciones en materia de derecho de autor. Al igual que como estábamos viendo tanto en variedades vegetales como en propiedad industrial, evidentemente hay algunas conductas que son constitutivas de infracciones. Entonces vamos a irlas viendo. Quiero decirles que hemos avanzado un buen. Entonces yo creo que vamos a hacer como unos ejercicios. Es probable que les deje algunas tareas. eh, Porque realmente ya falta muy poquito y creo que todavía tenemos bastante tiempo. Les pido por favor que revisen todos los vídeos y cualquier duda que tengan me la hagan saber de inmediato para contestarla y que todos los temas queden muy claros, que no lleguemos al examen con dudas y evidentemente también cosas que no hayamos visto, ¿no? Entonces, por favor chequen todo y me van avisando cómo van, por supuesto. Entonces, dicho lo anterior, vamos a empezar en materia. Es de derechos de autor. Va la primera. Celebrar un contrato de transmisión de derechos en contravención a la ley. Esta infracción, la esencia de esta infracción es evitar cualquier tipo de contratos leoninos, en los cuales una de las partes sea la que gana prácticamente todas las ventajas en contra de la otra parte que prácticamente lo pierde todo. Entonces, celebrar contratos de este tipo constituye una infracción contra la ley. Supongamos que en el contrato ustedes me transmiten todos sus derechos patrimoniales de alguna obra de arte que tengan a cambio de 200 pesos. Entonces, ese tipo de contratos son los que se evitan o se trata de que no existan con esta infracción, la primera infracción a la ley. ¿Está bien? Segunda, que el licenciatario no cumpla los términos en una licencia obligatoria. Aquí entonces nos vamos a las licencias de emergencia. Entonces supongamos que alguna persona ya fue elegida por la Secretaría de Cultura como licenciatario. Entonces eh, esa persona no cumpla con los términos de la licencia obligatoria. Entonces, el no hacerlo también evidente. Supongamos que en una obra que es trascendental ahorita para los pequeños, que estamos en una cuarentena. Supongamos que Moby Dick. Supongamos que Moby Dick es una obra que supongamos que todavía tiene vigentes sus derechos patrimoniales y es una obra, yo soy Herman Melville, entonces es una obra que todavía está protegida por derechos de autor, ¿no? Entonces, pero no pueden encontrar y ustedes son elegidos como licenciatarios de emergencia para publicar la obra de Moby Dick a efecto de que pueda ser distribuida para los demás pequeños. Bueno, la van a mandar a través de medios digitales. A mí no me encuentran, entonces habíamos quedado que ustedes como licenciatarios de emergencia van a guardar una pequeña cantidad, bueno, la que les fije la Secretaría de Cultura, una cantidad que va a servir para resarcir al autor, o sea, su servidor, por no, pues de mis regalías, ¿no? Al final de cuentas la obra es mía y tengo que tener un derecho, una prerrogativa por la distribución de mi obra. Supongamos que ustedes se gastan todo y no guardan una cantidad que es para mí, para mi indemnización como titular de la obra. Entonces el no hacer eso, que es uno de los puntos de las licencias de emergencia, les conlleva para ustedes una infracción. ¿Sale? Número 3. Ostentarse como una sociedad de gestión colectiva sin serlo. Les había dado, si no me equivoco, algunos nombres o los nombres de las sociedades de gestión colectiva que se encuentran registradas aquí en México. Supongamos que un día llego a su negocio y digo, ¿qué creen? Represento a la sociedad de gestión colectiva Los Patitos. Y esa canción que ustedes están tocando
pertenece al repertorio de mi cliente. Entonces, necesito a que me paguen la correspondiente indemnización. Entonces, en este caso, evidentemente, yo no represento a ninguna sociedad de gestión colectiva y realmente lo único que voy es a extorsionarlos. Entonces, bueno, hacer eso, evidentemente, también es una infracción. El haberme presentado como representante de una sociedad colectiva inexistente, más aparte sí se puede configurar, en su caso, el delito de extorsión. ¿Está bien? Ahora, la siguiente, número 4. Siendo administrador de una sociedad de gestión colectiva, okay, es el primer supuesto, no entregar los documentos que nos llegue a solicitar el indautor. Les había dicho también que una de las características del indautor, al igual que del INPI o del ACEDER, es evidentemente realizar supervisiones a todos aquellos sujetos obligados, ¿no? Entonces, suponiendo que en una de esas nos realizan una visita de verificación a nosotros como sociedad de gestión colectiva, un servidor es el administrador y pues evidentemente piden documentos, pues yo no les doy. Así nomás, de barbas. Y por mis pistolas yo no les doy. Entonces, no entregar los documentos que el indautor nos pida, evidentemente también constituye una infracción. Número 5. No poner en las publicaciones las frases de derechos reservados o sus siglas DR o una C encerrada en un círculo de copyright. Tampoco no ponerle a las obras el nombre del editor ni el año de la primera edición en las publicaciones. No poner cualquiera de todo esto, cualquiera de estas cuestiones en las obras, evidentemente también es un motivo de una infracción. Repito, no poner en las obras o en las publicaciones derechos reservados o las siglas de R o la C en un círculo, que significa copyright, o no poner el nombre del editor, ni tampoco el año de la primera edición. Es decir, supongamos aquí con Moby Dick, no poner aquí el editor es, se alcanza a ver, Alianza Editorial, no poner esto es motivo de una infracción. Déjenme ver si todavía... Ay, jejeje. A ver, Alianza Editorial. No poner los legales, estos datos, que son los de la edición, ¿vale? No poner lo de derechos reservados. Aquí dice, con mucho esfuerzo, lo estoy estirando así. Por aquí dice reserva de derechos. Entonces, no poner eso en las obras es motivo de una infracción. ¿Está bien? Ay. Número 6. Que los editores de obras, en este caso ya en el autor, ya no Herman Melville, sino Alianza Editorial, que los editores de obras no pongan o pongan datos falsos en las obras que publican respecto a su nombre, domicilio, número de edición o ISSN o ISBN en el caso de libros. ¿Vale? Repito, que los editores de obras no pongan o pongan datos falsos en las obras respecto a su nombre, domicilio, número de edición y el número de ISSN en el caso de revistas o ISBN en el caso de libros. Vamos a seguir viendo. Ok. Por aquí dice, mire con lupa. Aquí viene ISBN. Entonces, el no poner este numerito o ponerlo en falsedad es evidentemente una causa de responsabilidad, ¿sale? Para los editores de obras. Número 7.
Ahora ya no editores, ahora nos vamos con los impresores. Recuerden que el editor es la persona física o moral que concibe una obra para su publicación, mientras que el impresor es exclusivamente la persona física o moral que, en auxilio del editor, va a imprimir. Yo como editor tengo la idea de publicar este libro, pero no tengo los medios para poderlo imprimir. Entonces me valgo de un tercero que va a ser el impresor. Entonces la siguiente infracción se refiere a los impresores. Que los impresores de obras no pongan o pongan en falsedad en las obras que han impreso su nombre, domicilio, ya se me va a cortar la batería, nombre, domicilio y año en que se terminó de imprimir la obra. Veamos si esta fue impresa por el editor o hay algún impresor. Nel Pastel. No, Alianza Editorial es también el impresor. Es español el libro. Número 8. No poner en el fonograma el símbolo de P, de protegido, seguido del año de la primera fijación del fonograma. Recuerden que los productores de fonogramas, como titulares de derechos conexos, tienen la obligación de poner en sus fonogramas el símbolo de P, que significa protegido, así como el año de la primera fijación. No poner eso en los fonogramas que venden es una infracción. Número 9. Publicar una obra estando autorizado para ello, pero no poner en las copias el nombre del autor. Supongamos que yo estoy autorizado para publicar la obra Moby Dick, pero en las obras que yo publico, estando autorizado, yo le quito esto de Herman Melville, ¿sale? Hacer eso está prohibido y es motivo de una infracción. Número 10. Publicar una obra estando autorizado para ello, pero hacerlo con menoscabo en la reputación del autor. Supongamos que en la obra Moby Dick de Herman Melville, todos sabemos que Moby Dick es la ballenota grandota, la blanca, que era que siempre andaba el capitán, ¿cómo se llama el capitán? Capitán Part, no recuerdo. El capitán en contra de ella, porque le había comido la pata, le había comido una pierna al capitán. Entonces el capitán está obsesionado en matar esta ballena. Bueno, la cosa es que yo publico esta obra, pero lo hago de una forma sarcástica, de una forma sardónica, y lo hago para, poniendo también aquí una fotografía ridícula o algo que tenga como finalidad menoscabar la reputación del autor, burlarme de él, humillarlo o hacer mofa de él. ¿Me explico? Entonces, estando autorizados, recapitulamos, están autorizados para la publicación de un libro, hacerlo, pero hacerlo con miras a menoscabar la reputación del autor, ¿vale? Luego, número 11 de 14, ya vamos a acabar. 11. Publicar antes que el Poder Legislativo, federal o local, y sin autorización, las obras hechas en el servicio oficial. Supongamos que ya reformaron la ley del indautor. Entonces yo era un humilde reportero. Sin embargo, tuve acceso a la versión final, que acaba de ser aprobada por el Poder Legislativo. Entonces yo esa versión final la digitalizo y la subo a la red. Eso está prohibido, porque primero que lo tiene que publicar es el Poder Legislativo. ¿Está bien? Como que darles madruguete, lo que se dice, y ganarles la publicación de esa obra, que sí, ya la acaban de discutir y aprobar, pero todavía no la han publicado. Entonces, publicarlo antes que ellos también es motivo de una infracción. Siento que no debería de ser porque es algo público, y a final de cuentas cada uno de esos cuates se llena la barriga con nuestros impuestos. Entonces, yo considero que absolutamente todo lo que hacen es del dominio público, incluyendo las publicaciones de las leyes y reglamentos que ellos, en ejercicio de sus funciones, se realizan. Creo que esto está mal. Creo que a final de cuentas, si algo es público, si algo se maneja con dinero público, creo que el mismo público, la población, tiene derecho a poderlo utilizar sin tener que pagar ningún tipo de regalía.
¿vale? Número 12. Emplear dolosamente un título que induzca confusión de otra obra publicada con antelación. Supongamos igual Moby Dick. Este ya se publicó, es creo que de 1800 y pico, o 1700, no, 1800. 1800 y pico. Entonces, supongamos que ahorita sacamos una obra que se llama Moby, pero en lugar de Moby le ponemos una I latina, Moby Dickson, como si fuera un apellido. Entonces puede ser que la gente nos compre el libro Moby Dickson creyendo que se trata o está relacionado con nuestra obra de Moby Dick. Colgarnos de la fama de una obra para nosotros poder enajenar y obtener un lucro indebido, eso también evidentemente es una infracción. Número 13. Usar una expresión de arte popular sin los requisitos previos. ¿Se acuerdan que les había dicho que afortunadamente ya cambiaron lo de arte popular para poder utilizar artesanías y cuestiones de arte popular? Entonces ahora necesitamos un permiso expreso de la comunidad o de la Secretaría de Cultura si es que no tenemos claro quién es esa comunidad, quiénes son los representan y cómo nos pueden dar el permiso por escrito para que utilicemos y explotemos evidentemente comercialmente sus expresiones artísticas o artesanías, ¿vale? Entonces, usar una expresión sin haber cubierto los medios necesarios, sin tener los permisos necesarios, evidentemente también es una infracción, ¿va? Si nosotros, por ejemplo, queremos vender los huipiles que se hacen en el sur de nuestro país, pero no obtenemos el permiso de las comunidades donde se realizan o de donde los diseños son originarios, nosotros nos vamos a meter en un gran problema, ¿va? Lamentablemente no se pudo obtener algún tipo de beneficio porque Carolina Herrera los utilizó, los empezó a plasmar en su ropa, pero en aquellos días la ley era muy laxa y nada más con que se hiciera mención de cuál era la etnia a la que pertenecían, se cumplían los requisitos de ley y no se podía pedir ningún tipo de indemnización o beneficio económico para las poblaciones de las cuales eran originarias. Y número 14 y última. Como toda buena ley mexicana, las demás que establezcan las leyes respectivas, ¿va? ¿De cuánto equivalen las multas en este caso? Las multas van desde los 1,000 a las 15,000 unidades de cuenta. La ley todavía maneja días de salario mínimo, pero son unidades de cuenta. De 1,000 a 15,000 unidades de cuenta pueden ir las infracciones. Entonces 1,000, pues bueno, no es tanto, pero 15,000 ya es una fortuna. Y evidentemente estas multas van a tener un incremento de 500 unidades más al día a quien persista en la infracción. Como les había comentado, si nosotros ya nos dijeron que no vendiésemos variedades vegetales, si ya nos habían dicho que no pudiésemos vender alguna planta, pero la seguimos vendiendo de necios, entonces en el caso de materia de derechos de autor son 500 unidades de cuenta por día, cada vez que nosotros, evidentemente por día, que sigamos persistiendo en esa infracción o en eso que está prohibido. ¿Está bien? Ahora bien, fíjense que les había dicho ahorita cuáles son las infracciones en materia de derechos de autor. En la siguiente cápsula vamos a ver las infracciones en materia de comercio. ¿Y cuál es la diferencia entre, evidentemente, las infracciones en materia de derechos de autor y cuáles son las infracciones en materia de comercio sobre derechos de autor? Entonces nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Bye.